La historia de Saubhari Rishi. Saubhari Rishi realizaba austeridades en el fondo del río Yamuna, pero al ver a dos peces que estaban copulando, percibió el placer que se obtiene de la vida sexual y bajo el impulso de este deseo fue a ver al rey Mandhata y le pidió a sus hijas en matrimonio. Como respuesta el rey dijo: «Oh Brahmana, yo dejo en manos de mis hijas la elección del esposo que prefieran». Saubhari Muni pensó: «Estoy viejo y débil, tengo el pelo gris, la piel suelta y un constante temblor en la cabeza, además soy un yogi. Es natural que las mujeres no sientan atracción por mí. El rey me ha rechazado, así pues voy a rehacer mi cuerpo de tal manera que hasta las mujeres celestiales lo deseen. ¿Cómo podré resistirme entonces? ¿Cómo podrán resistirse entonces las hijas de los reyes mundanos?». Entonces, los yogis, cuando hacen penitencias, adquieren siddhas, adquieren poderes místicos y adquieren teyas, adquieren fuerza espiritual. Y a través de todo este poder que él tenía, él pudo de nuevo materializar un cuerpo muy hermoso. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo de un rishi es un poco dejado para los estándares de belleza mundanos, ¿no? Entonces, rastas, pero no rastas por moda como hacen los rastafaris, sino es un tipo de austeridad que ellos hacen, uñas largas, andan con unos harapos, generalmente estar sentados todo el tiempo haciendo meditación, dhyan, sus cuerpos se vuelven muy delgados. Entonces él dijo: si voy hacia donde las hijas del rey Mandhata, ellas me van a rechazar, porque ellas van a querer un príncipe muy apuesto, muy hermoso para casarse. Entonces él, a través de su poder místico, rehizo su cuerpo para ser atractivo para ellas y para ser atractivo para la vida sexual. A continuación, transformado en un joven muy hermoso, Saubhari Muni fue llevado por el mensajero del palacio a las muy opulentas habitaciones de las princesas. Al verle, las 50 princesas coincidieron en el deseo de casarse con él, aunque era un solo hombre. Las princesas se sintieron tan atraídas por Saubhari Rishi que al poco tiempo riñeron entre sí. Olvidando todo lazo de afecto fraternal, cada una de ellas decía: «Este hombre es mío, no está hecho para ti». De este modo se suscitó entre ellas una disputa. Puesto que Saubhari Muni era experto en la recitación perfecta de mantras, sus rigurosas austeridades dieron como resultado un hogar opulento, con vestidos, adornos, sirvientas y criados hermosos y bien ataviados, y parques con jardines y lagos de agua clara. En los jardines, fragantes con todo tipo de flores, se escuchaban los trinos de los pájaros y el zumbido de las abejas, coreados por cantores profesionales. El hogar de Saubhari Muni estaba muy bien provisto de lujosas camas, asientos, alhajas y lugares de baño. No faltaban tampoco las cremas de madera de sándalo, los collares de flores y los platos deliciosos. Así, rodeado de la opulencia de su hogar, el Muni se ocupó en asuntos familiares con sus numerosas esposas. Al ver la opulencia familiar de Saubhari Rishi, Mandhata, el rey de las 7 islas que forman el mundo entero, no salía de su asombro. Entonces, en la época del rey Mandhata, todos los diferentes continentes estaban unidos en una sola isla, que pues lo llaman en la historia, en la geografía, la Pangea, y después gradualmente se dividió, y por eso es que podemos ver que en los diferentes continentes hay algo de cultura védica, porque en algún momento todas estaban unidas y estaban unidas bajo el gobierno del rey. Entonces, esto le hizo abandonar el prestigio falso de su posición como emperador del mundo. Saubhari Muni disfrutó del placer de los sentidos en el mundo material, pero su deseo de placer, como un fuego alimentado con gotas de grasa, ardía sin cesar y nunca acababa de satisfacerle. Pero un día, sentado en un lugar solitario, Saubhari Muni
que era experto en cantar mantras, reflexionó sobre la causa de su caída y halló que no era otra que la de haber contemplado las relaciones sexuales de los peces. Entonces, ¿qué dice el señor Krishna en el Bhagavad Gita? En el capítulo número 2, en el texto 64, él dice: Dhyayato visayam punsam sangam ste supayayate shanga sanjayate kama kamat krodo abhiyayate. Al contemplar los objetos de los sentidos se origina apego por los objetos de los sentidos. De este apego nace la lujuria, kama, y cuando la lujuria no se puede satisfacer, se convierte en kroda, en ira. Krodat bhavati sadmoha, sadmohat smriti, vibhrama smriti, Bhamsat buddhi naso buddhit nasat pranashyati. De la ira surge la ilusión. Cuando uno está en ira, uno pierde el discernimiento, uno cae en ilusión, no puede identificar qué es sat, eterno, qué es asat, qué es temporal. Y de la ilusión surge la confusión de la memoria. Se pierde el discernimiento. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia. Y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Entonces está la famosa historia de el yogi y el ratón. Que el ratón entró a la cueva donde estaba el yogi meditando y le dijo: oh, mi querido yogi, tú tienes poderes místicos, tú eres Kripalu, compasivo, por favor ayúdame, hay un gato que me quiere comer. ¿Qué quieres? Tener un cuerpo de gato. Entonces el yogi místico dijo: gato serás. Y el ratón tomó cuerpo de gato. Después de un tiempo volvió: oh, mi querido yogi, ¿ahora qué pasa? Hay un perro salvaje que me quiere comer, que me quiere matar. ¿Y qué quieres? Cuerpo de perro. Le dijo: ok, cuerpo de perro tendrás. Después de esto se fue y volvió y dijo: ¿y ahora qué pasa? Hay un tigre feroz que me quiere comer, que me quiere hacer daño, por favor protégeme. Y él dijo: cuerpo de tigre tendrás. Y cuando el tigre salía de la cueva donde vivía el yogi, dijo: uy, yo soy un tigre, soy carnívoro, tengo hambre, no hay mucha comida por acá. Este yogi está un poco flaquito de hacer austeridades en esa cueva, pero algo le podré sacar de carne y de provecho. Y se devolvió. Entonces en ese momento el yogi, debido a su poder místico, ¿por qué? Porque las personas avanzadas espiritualmente desarrollan algo que se llama Trikala Gyan. Pueden ver el pasado, pueden ver el presente, pueden ver el futuro. Entonces él dijo: él viene con deseos de comerme. Y le dijo: ah, sí, ¿tú quieres comerme? Entonces, otra vez, ratón al mundo material. Charvita, a masticar el vómito que ya has masticado vida tras vida. Entonces, todo este problema del Rishi, él reflexionó y él dijo: se debió a que yo me quedé contemplando la actividad sexual de los peces. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado de lo que contempla, mucho cuidado de lo que desea, mucho cuidado de cómo utiliza sus sentidos, mucho cuidado de con quién se asocia y con quién no se asocia. En el Brihad Aranyaka Upanishad dice: tal como es tu deseo, es tu voluntad, tal como es tu voluntad, son tus actos, tal como son tus actos, es tu destino. Entonces, ¿qué es lo que activa ese deseo? ¿En dónde estás colocando la mente? ¿En dónde estás colocando tus sentidos? ¿Y cuál es la mejor forma de poder controlar la mente y los sentidos? Entonces, es explicado en los Vedas: Sarvupad Vinir Muktat Tat Paratuena Nirmalan Rishikena Rishikesa Sevaya. Por servir a Rishikesh, al Señor Supremo, automáticamente podemos controlar nuestros propios sentidos, utilizarlos de forma correcta, liberarnos de los upadis, de las diferentes designaciones materiales que nos hacen sufrir.
Y además de eso, pues gradualmente desarrollar apego, desarrollar atracción por la suprema personalidad de Dios. Entonces Krishna es Visaya, es el objeto, sujeto supremo de nuestra adoración. Y Srimati Radharani es Asraya, es la que da refugio a los que queremos servir al Visaya eterno. Ay de mí, pese a practicar austeridades, pese a sumergirme en las profundidades del río, pese a seguir todas las reglas y regulaciones de las personas santas, he perdido los resultados de mis muchas austeridades por el simple hecho de contemplar la vida sexual de estos peces. Todo el mundo debe analizar esta caída y aprender de ella. Entonces, cuando una gran personalidad, un gran devoto, un maestro espiritual, un rishi, ¿sí?, tiene una caída, eso es para el beneficio de todas las personas que están alrededor, para que todos podamos aprender. Entonces uno dice, si le pasó a un rishi, si le pasó a un gran Vaishnava, si le pasó a un devoto avanzado, me puede pasar a mí. Y por lo tanto, tengo que cuidarme de en dónde coloco mis sentidos, en dónde coloco mi mente, cuáles son mis deseos y cómo puedo canalizar apropiadamente toda mi energía en la vida para alcanzar la meta de la vida, que es Prema Bhakti. Y allí tenemos que meditar seriamente en los principios de la rendición que explica Bhaktivinoda Thakur en su hermosa poesía Saranagati. Anakulyasya Sankalpa Pratikulya Vivaryanam. Tengo que aceptar solo lo que favorece mi cultivo al Bhakti y tengo que dejar de lado lo que no favorece el cultivo al Bhakti. Y es una pregunta constante que me voy a hacer todos los días. ¿Ver esta película favorece mi cultivo al Bhakti o no favorece? ¿Hablar esta conversación favorece mi cultivo al Bhakti o no lo favorece? ¿Estar asociado con esta persona favorece mi cultivo al Bhakti o no lo favorece? Y a través de la práctica espiritual tener discernimiento y tener fuerza de voluntad para dejar todo lo que impide la rendición a el Ser Supremo. La persona que desee liberarse del cautiverio material debe abandonar la compañía de las personas atraídas por la vida sexual y no debe emplear los sentidos en actos externos, tales como ver, escuchar, hablar, caminar, etc. Siempre debe permanecer en un lugar solitario, fijando su mente por entero en los pies del loto de la ilimitada personalidad de Dios. Si pese a todo esto desea compañía, debe relacionarse con personas empeñadas en el mismo esfuerzo. Entonces, los Vedas describen dos caminos, Pravriti Marga y Vritti Marga. En un camino uno renuncia por completo a todas las actividades materiales, externas, mundanas. En otro proceso uno todavía está en este mundo material. Pero si tiene Udaradi, una inteligencia adecuada, uno va a decir, a pesar de que tengo deseos, Bhukti, Mukti, Siddhi, acá en Occidente pues principalmente es Bhukti, deseo de gratificar los sentidos, porque acá en Occidente pues no se ve mucha gente buscando la liberación impersonal y tampoco buscando poderes místicos, pero si vemos que todo el mundo está loco por complacer los sentidos y más en una época como la Navidad en este momento, vemos ya cientos de personas en los centros comerciales desesperados comprando todo el tiempo. Entonces, a pesar de esto, si una persona emprende el servicio a la Suprema Personalidad de Dios, emprende el proceso espiritual, él va a recibir direccionamiento interno del maestro, del Chaitya, del maestro interno, y poco a poco él va a dejar de lado estos deseos. Esa es la historia que estamos estudiando con mi esposa por la mañana, que estudiamos el Srimad Bhagavatam, en la historia de Dhruva Maharaj. Entonces Dhruva Maharaj empezó la práctica de austeridades a la edad de 5 años para obtener un reino más grande que el de su padre, para tener más fama que su bisabuelo, que era el señor Brahma. Y para eso empezó una práctica espiritual. Y cuando alcanzó la perfección en el mantra y en la práctica, y ante él tuvo el darshan de la Suprema Personalidad de Dios como el señor Narayan,
él dijo, ¿qué he hecho con mi vida? He emprendido esta práctica por algo material, por unos pedazos de vidrios rotos, y ante mí tengo al diamante más hermoso de toda la creación, a la joya pristina. Y él, el resto de la vida y de su reinado, que fue muy largo, 36.000 años, duró meditando en separación de Dios, y su vida en cierta manera siempre estaba llena de tristeza, porque él sentía que había invocado el sagrado mantra del Señor Vishnu, el Vishnu Mantra, esperando algo material a cambio. Y para evitar eso, entonces se explica que no debemos cantar el santo nombre de Dios esperando resultados materiales a cambio. Si tú quieres esperar resultados materiales, canta el mantra de Surya, canta el mantra de Ganesha, canta el mantra de Shiva, canta el mantra de Durga, pero no vengas al templo a cantar Mahamantra Hare Krishna. Si tú vienes al templo a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es para pedir a Srimati Radharani que te permita servir al Señor Krishna con Ananya Bhakti, con devoción exclusiva. Si no, no es necesario que te ocupes en el canto del santo nombre de Dios. Entonces, hay personas que dicen, Nirapeksha, renuncio a todo lo material, no tengo nada que ver con este mundo material, no tengo ocupaciones materiales, y lo pueden mantener a lo largo de su vida. Pero si uno no es capaz de mantener esto a lo largo de su vida, uno no debe renunciar de forma precipitada. Es el veredicto del Bhagavad Gita, es el veredicto de los Puranas, es el veredicto de los maestros espirituales. Por eso la conclusión del Bhagavad Gita, Sarva Dharma Paritayam. La conclusión, el último capítulo, abandona los deberes mundanos, ríndete a mí, no temas, yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. Pero si no estás en esa capacidad, entonces, ¿qué recomiendan los Vedas? Principios regulados para la elevación gradual de tu conciencia espiritual. Entonces acá, Savari Rishi está diciendo, o sea, si tú puedes aislarte, ¿sí?, interiorizar, hacer pratyahara, ir hacia adentro y meditar en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, aislado del mundo y alcanzar la perfección, ese es tu sendero. Pero si tú no puedes mantener esto y deseas tener vida sexual, o deseas tener una comodidad, o deseas tener la compañía de tu esposa o de los hijos, o tener ciertos bienes, porque es necesario para que tengas una estabilidad material y puedas realizar también una práctica espiritual, ¿qué debes hacer? Debes buscar una persona que esté interesada en el mismo esfuerzo. Entonces, ok, yo digo, bueno, mi necesidad es tener un hogar, mi necesidad es tener unos bienes materiales, voy a buscar una pareja, una persona que tenga esas necesidades también, pero que en el mismo momento, ¿sí?, también quiera servir al Ser Supremo. Y gradualmente, en la medida en que en la pareja o en el hogar se sirve al Ser Supremo, se adora a la deidad, se adora al maestro espiritual, se ofrece prashadam, se da Krishna Katha, poco a poco, gradualmente, la pareja, por el poder del Bhakti, por la misericordia de Srimati Radharani, por tener refugio en ella, gradualmente, de forma natural, va a disminuir sus deseos sexuales, va a disminuir su apego a la materia y gradualmente se va a preparar para llegar a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, ¿cuál fue el error de Savari Rishi? Que él buscó simplemente fue princesas muy hermosas para gratificarse sexualmente, porque su interés principal de buscar sexo opuesto fue gratificarse sexualmente por contemplar la vida sexual de los peces debajo del agua. Al principio estaba solo, entregado a las austeridades del yoga místico, pero más tarde, por contemplar la vida sexual de estos peces, deseé casarme. Fui marido de 50 esposas y en cada una de ellas engendré 100 hijos. O sea, 5.000 veces tuvo actividad sexual para procrear hijos. De este modo formé una familia que llegó a 5.000 descendientes.
Por la influencia de las modalidades de la naturaleza material, caí de mi posición de rishi y pensé que sería feliz en la vida material. Ahora no veo fin a mis deseos de disfrute material, ni en esta vida ni en la siguiente. De este modo, durante algún tiempo, vivió bastante absorto Saubhari Rishi en la vida familiar, pero más tarde se desapegó del disfrute material. Para renunciar con el contacto con la materia, entró en la orden de vida de Vanaprastha y se marchó al bosque. Entonces, Vanaprastha significa el que vive en el bosque, el que se prepara para entrar en Sri Vrindavan Dham, porque Vrindavan Dham es el bosque donde vive Vrindadevi. Y por eso en los Vedas se dice que uno se debe casar a los 20, 25 años, para que cuando complete los 50 años de edad, los hijos estén grandes y puedan ver apropiadamente de la esposa, y la esposa se quede bajo la protección de los hijos, y el hombre pueda irse al bosque a practicar austeridades para purificarse y para prepararse en el momento de la muerte. El Dharma Sastra dice que si la esposa no tiene hijos, entonces uno puede ir con ella al bosque y los dos pueden tomar Vanaprastha y dedicarse a servir al Ser Supremo y prepararse para el momento de la muerte. Sus devotas esposas le siguieron, entonces por el poder que él tenía, entonces ellas le siguieron, ellas sintieron, vamos a ir con él nos va a llevar hacia un buen refugio. Pues él era el único refugio que tenían. Una vez en el bosque, Saubhari Muni, que conocía perfectamente la ciencia del ser, se sometió a rigurosas austeridades y en sus últimos momentos, cuando el fuego de la muerte comenzó a arder, se ocupó por entero en el servicio a la suprema personalidad de Dios. Entonces, en el Bhagavad Gita se explica que en el proceso de la ciencia espiritual no hay pérdida ni disminución. Y un pequeño avance lo puede ayudar a uno a salvarlo del mayor de los peligros. Y debido a la práctica previa que él había hecho durante cientos de años de austeridades, él pudo de nuevo retomar su práctica y liberarse en el momento de la muerte. Ahora, realmente podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué Saubhari Rishi, siendo un yogi autocontrolado, cayó? Porque pues eso pasa con las personas, digámoslo, ordinarias, que no tienen conocimiento espiritual, que no tienen práctica del yoga, que no tienen ningún conocimiento de los shastras, que no han hecho ninguna austeridad para controlar la mente y los sentidos. Pero él era un yogi autocontrolado que vivía debajo del agua. No es fácil vivir debajo del agua. Lo más probable es que tú entras debajo del agua medio minuto y ya estás sacando la mano para que por favor alguien te ayude, o si no te ahogas y te asfixias. Él había controlado sus sentidos, había perfeccionado su práctica de interiorización, había perfeccionado su yoga místico y de repente entonces ve a unos peces y cae. Entonces, externamente hay una caída por contemplar los objetos de los sentidos, desarrollar apego, desarrollar lujuria, desarrollar ira, perder el discernimiento y caer al charco material. Eso es lo que pasa cuando nosotros como principiantes contemplamos lo que no debemos contemplar en este mundo material. Y por esto, una de las prácticas principales establecidas por el Señor Chaitanya es Srimurti Yasradhana Sevanam, servir a la forma de la deidad con amor y con devoción, porque al contemplar la deidad estamos purificando nuestra visión y la vamos a apartar de los visayas o de los objetos mundanos. Pero en el caso de un rishi tan poderoso, es muy extraño que él se haya sentido perturbado o atraído porque vio dos peces copulando, porque él vivía debajo del agua y él ya había visto eso durante mucho tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien en una plataforma de un rishi, de un muni, de un guru, de alguien muy elevado tiene una caída? Y allí hay otra historia que también es narrada en los Vedas, y es que
en un momento, en el lugar, en el estanque, dentro del Yamuna, en el estanque que había natural, él estaba haciendo la meditación, estaba haciendo su práctica de austeridad y llegó Garuda. Garuda es un Mahabhagavat, es un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios. El Señor Vishnu mismo coloca sus pies de loto sobre su lomo, esa es la misericordia de Garuda. Es un devoto puro del más alto orden. Y Garuda llegó a pescar, ¿por qué? Porque pues su actividad normal como un ave es alimentarse de los peces, entonces él llegó a pescar ese lugar y este rishi se sintió como ofendido porque era su lugar de meditación, pero Garuda no estaba haciendo ninguna actividad adármica porque pues él tiene permitido, de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a su necesidad, comer los peces, y entonces él lo maldijo. Savari Rishi le dijo, te maldigo, tienes que irte de acá, y si vuelves a perturbar y a tomar peces de este lugar, vas a morir. Entonces, debido a haber cometido Sadhuninda o Vaishnava Parat, Savari Rishi tuvo que caer para pagar la reacción de esta ofensa. Y por lo tanto, los Vedas, los acharyas, nos recomiendan que debemos evitar a toda costa Sadhuninda. Debemos evitar las ofensas contra los Vaishnavas.